tomado fuerzas, hayáis descansado, porque vamos a empezar la tercera sesión del simposio. Y bueno, Juan Carlos Atienza, director del área de conservación de SEO, nos va a hablar de los problemas de conservación que tiene el Milano Real en España. Entonces, aquí os dejo con él, que seguro que os va a contar cosas interesantes. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer no solamente a la organización, sino muy especialmente a todos los organizadores por este espléndido congreso, que es muy útil, que lleva mucho trabajo organizar un tinglado de este tipo y yo creo que, bueno, que tenemos que agradecer a todos los participantes mucho. Bueno, voy a hablar un poco de la situación del Milano en España, de sus amenazas y qué es lo que estamos haciendo en España para su conservación. Bueno, España es un país precioso, seguro que para los milanos también, por eso siempre ha habido tantos, pero no siempre tienen una vida muy fácil, ¿no? Ya históricamente los milanos han sido perseguidos en España. De hecho, esto es una tabla de los animales que cazaban las juntas de extinción de animales. Estamos hablando entre los años 50 y 60 y podemos ver que solamente en ese periodo 10.000 milanos fueron matados, digamos, con la financiación y con el apoyo de nuestras administraciones, ¿no? Pero eso no son solamente historias del pasado, eso sigue ocurriendo hoy en día. Aquí tenemos un artículo de finales de los años 90 donde se estudia cómo el declive que tienen las presas de caza menor pues llevaron a los cazadores a hacer una persecución directa de sus depredadores y particularmente de los milanos. En España el milano real está estrictamente protegido, todas las aves están protegidas por la Directiva de Aves en la Unión Europea, pero el milano real está estrictamente protegido. De hecho, está legalmente catalogado como en peligro de extinción y eso en nuestro país conlleva una serie de obligaciones legales, entre ellas el tener que hacer estrategias nacionales y planes de recuperación para esas especies y con medidas activas para llevarlas a cabo. Y bueno, conlleva más también. Por ejemplo, el hecho de que simplemente molestarlas son delitos que se pueden perseguir penalmente con penas de hasta 2 años. Si además el ejemplar ha sido matado, por ejemplo, con veneno, tendríamos otro tipo penal adicional que serían otros 2 años más por utilizar veneno, etc. Es decir, su nivel de protección en España es muy alto. Ya nos adelantó ayer Blas que los datos que tenemos de los diferentes censos. Aquí recupero una de sus diapositivas, donde vemos que los tres censos nacionales. Y bueno, en primer lugar vemos que con gran esfuerzo hemos conseguido hacer 3, que si tenemos en cuenta 3 generaciones, que es lo que se utiliza en UICN para poder identificar la tendencia de las especies y por lo tanto clasificarlas, pues entonces tenemos un gran declive, es decir, 3 generaciones tendríamos que calcular desde una población anterior a 1994 y por lo tanto, aunque tenemos un pequeño repunte aquí en nuestros censos, pues aún así tenemos que calcular desde situaciones anteriores y por lo tanto la especie, digamos, todavía no sale de su categoría de amenaza. Desde luego, es un dato muy positivo que en el último censo
tengamos más parejas de Milano, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, esto es un gráfico utilizando los datos del programa de SACRE de la Sociedad Española de Ornitología, de SEOBIRDLife, que es el programa que tenemos de seguimiento de aves comunes. Evidentemente, para esta especie no es un buen indicador para ver su tendencia, no tenemos que fijarnos en sí en la tendencia, pero lo que sí podemos fijarnos sí nos da una idea de lo que está pasando, y que en muchas ocasiones lo que estamos teniendo son ciclos de varios años donde tenemos crestas y tenemos valles en esto. De forma que puede ser, no lo sabemos, el problema es que con tan pocos censos no sabemos si aquí nos encontramos en un valle y por lo tanto la tendencia está yendo mucho más positiva de la que nosotros pensamos, o si al revés, esto era un valle y esto una cresta y nos encontramos con una tendencia como la que tenemos en esa figura. Por eso ayer, cuando hablábamos de los censos, hablaba que o bien somos capaces de acortar mucho los censos nacionales que tenemos, o bien necesitamos tener muestreos que nos permitan establecer mejor la tendencia que tiene, porque si no es muy complicado luego poder establecer estos probabilidades de extinción y por lo tanto su catalogación en la ley y las obligaciones que las administraciones van a tener para ellos. Por lo tanto, y como también avanzó Blas ayer, la opinión de SEOBIRDLife es que la especie tiene que seguir catalogando como en peligro, porque seguimos teniendo un declive muy grande en las últimas 3 generaciones, y además este último dato no nos saca de la duda de que la especie siga teniendo una tendencia negativa, ¿no? Aunque puntualmente tengamos un censo con un dato mayor. Porque además, como ya vimos ayer, tenemos la especie está en los censos que nosotros hemos desarrollado, algunas provincias tienen más parejas, pero tenemos todavía bastantes provincias donde estamos perdiendo población. Venimos perdiéndola desde el año 94 que tenemos el primer censo. Es decir, estamos teniendo cada vez zonas más densamente pobladas, pero tenemos otras zonas donde estamos perdiendo poblaciones. En Andalucía, por ejemplo, prácticamente ya no tenemos ejemplares, etc. Bueno, y estos son los datos en invierno, que en este caso incluso los datos son mejores que los reproductores. Si nos ceñimos simplemente a los censos nacionales que tenemos, pero claro, aquí también tenemos un problema, y es que somos receptores de una gran parte de la población europea y tampoco sabemos exactamente si entre años puede haber diferencias de los ejemplares que estamos recibiendo, dependiendo de la crudeza de los inviernos o del alimento que puedan tener más al norte. Entonces también es difícil valorar si este aumento que encontramos entre estos 2 censos son debidos a un aumento en la población o simplemente es puntual ese año, etc. Con lo cual también hay que tomarlo con mucha precaución, aunque evidentemente a todos nosotros nos gusta ver que suben los datos, ¿no? Aunque sea un poco a veces artificial. Bueno, un poco concluyendo la primera parte de esta presentación, tenemos buenas noticias en España, los números son mejores, aunque no podemos asegurar que esto sea el comienzo de una mejora en cuanto a la conservación de la especie. Sus poblaciones siguen estando amenazadas aquí en España y, lo que es peor, sus amenazas no han desaparecido. ¿Y cuáles son sus amenazas en España? Pues bueno, ahora intentaremos cuantificar un poco y explicaros qué es lo que estamos haciendo, pero básicamente tenemos todas las que en el plan de acción europeo hay, pues todas las tenemos nosotros. No nos privamos de ninguna y así estamos, ¿no? Pues veneno,
energéticas, ya sean tendidos eléctricos, ya sean aerogeneradores. Tenemos electrocuciones, seguimos teniendo problemas graves de electrocución. Tenemos problemas de envenenamiento secundario por rodenticidas. Tenemos persecución ilegal. De hecho, estamos encontrando ahora repuntes en las entradas en los centros de recuperación de aves disparadas con armas de fuego. Tenemos los problemas ligados a toda la crisis de las vacas locas y falta o una reducción muy importante de cadáveres en el campo. Y, por supuesto, tenemos el problema del cambio de nuestros campos por las políticas europeas. Y bueno, y no he puesto aquí, pero también tenemos problemas muchas veces de destrucción de hábitat directamente de reproducción de la especie, por ejemplo. Bueno, aquí les pongo unos datos numéricos para hacernos un poco una idea de lo que está ocurriendo. Estos son los datos de entradas en los centros de rehabilitación, en los CREAS de las diferentes comunidades autónomas. La información, he de decir que no es completa, no tenemos información de todas las comunidades autónomas para todos los años, aunque sí tenemos información de todas las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea, el número de entradas más importante de milanos es el envenenamiento, ¿de acuerdo? La segunda sería la colisión, pero juntados todas las colisiones, aquí con tendidos eléctricos, con aerogeneradores, incluso con coches. Este sería la parte de colisión con coches, ¿de acuerdo? Este reagrupa, digamos, todas estas colisiones de por aquí. Tenemos un problema con intoxicaciones. Normalmente cuando no se dice son intoxicaciones y no es veneno, suelen ser intoxicaciones secundarias por rodenticidas, pero no están bien documentadas en los centros de recuperación y por lo tanto no simplemente ponemos como intoxicación. Bueno, electrocución y disparos, digamos, para que vean un poco cómo es. Evidentemente, esto no podemos transformarlo numéricamente en cuáles son sus amenazas, porque, por ejemplo, tenemos muchas colisiones con aerogeneradores cuyos ejemplares no llegan a los centros de recuperación, es decir, son apuntados por parte de los que hacen el seguimiento y esos ejemplares son destruidos y, por lo tanto, no estarían en esta estadística, sino que estarían en los informes de seguimiento de los parques eólicos y ahí no lo tendríamos. Y luego hay algunos tipos de entradas que, por tener seguimientos sistemáticos, es más fácil que entren, y otros que, por ser graves delitos, son escondidos por los que los realizan. Y, por lo tanto, no podemos decir, pues el 80% mueren por esto, el 70% por esto o el 20% por esto, sino que tenemos que tener precaución. Pero sí que nos da una idea de cuáles pueden ser las magnitudes de algunas de sus amenazas. Por cierto, ya les digo que todo esto forma parte de un trabajo para intentar evaluar el impacto de la caza ilegal de aves en todo el Mediterráneo, que lo hemos hecho 22 países y que recientemente estará publicado en una revista científica. Bueno, voy a hablar un poco de distintas amenazas y un poco lo que estamos haciendo. El envenenamiento, en principio, supone en España, estimamos que pueden estar muriendo por 430 milanos y 1.800 milanos al año. Que esto supondría aproximadamente un 0,8% de la población invernante. Esta es el envenenamiento sobre todo ocurre en unas épocas muy determinadas, ¿no?
pero bueno, para que se hagan ustedes una idea. El veneno es un problema grave en España, probablemente sea muy grave en casi toda Europa. De hecho, en todas aquellas regiones y países donde han empezado a estudiarlo, se ha revelado que había un problema de veneno. Aunque en muchas ocasiones y en muchos países, en muchas regiones, inicialmente se piensa que no, una vez que se evalúa, pues sí que existe. Y bueno, en España se identificó muy rápido, tenemos muchas grandes rapaces que eran rápidamente visibles cuando morían por veneno y eso nos alertó, más fácil que en otros países que tienen menos densidad de grandes rapaces, y eso ha hecho que trabajemos mucho en este tema. Para que se hagan una idea, tenemos una plataforma antídoto que es de ONGs que es muy activa para forzar a las administraciones a tomar medidas y que además es muy proactiva haciendo propuestas de cómo se tiene que luchar contra el veneno. De hecho, esta misma plataforma, de la que forma parte de SEO Overlife, tiene un número gratuito para que cualquier ciudadano pueda denunciar casos de veneno. Hay que tener en cuenta que muchas veces son los propios vecinos los que avisan y no quieren aparecer ellos como denunciantes porque su vecino va a tener que vivir con su vecino, que pone para matar perros o zorros o lo que sea. Y entonces estos números gratuitos, donde luego somos las ONG las que hacemos la denuncia formal, facilita mucho el que la gente pueda denunciar. Hemos tenido un proyecto muy importante de lucha contra el veneno en España, un proyecto LIFE que además lideraba SEO Overlife y que entre otras cosas permitió que la mayoría de las comunidades autónomas puedan tener un plan de lucha contra el veneno. Entre las muchas acciones que tenía este proyecto, una de las cosas que se hizo es juntar a todas las administraciones, científicos, técnicos, etcétera, y se redactó un plan modelo de lucha contra el veneno que podía ser empleado y que se comprometían todas las comunidades autónomas en desarrollar. Todas las que están en verdes ya lo han desarrollado, los que están en rayado lo estaban en fase de aprobación y los que están en blanco al final del proyecto tenían el compromiso pero todavía no habían iniciado las acciones legales para ponerlo en marcha. Pero bueno, en resumen, no solamente tenemos una estrategia nacional de lucha contra el veneno, sino que la mayoría de nuestras regiones tienen planes. No tenemos que estar contentos solamente con esto, porque el tener un plan es tener un papel y luego lo que necesitamos es que las pongan en marcha y desgraciadamente no todas las comunidades autónomas están poniendo todos los medios que debiesen para dar cumplimiento incluso a sus propios planes. Pero sí he de decir que desde luego somos tal vez el país o uno de los países que más está trabajando contra esta amenaza. Estos planes de acción modelo están en inglés, los pueden ustedes encontrar en la página web de este proyecto y también anunciarles que estamos trabajando para estamos trabajando ahora mismo para proponer desde Verlife International una estrategia europea de lucha contra el veneno. En principio ya hemos hecho una primera presentación en el MOU de rapaces en Noruega y parece que los países de la Unión Europea están muy interesados y la Comisión también. Y el día 6 tenemos un taller para terminar de definir la propuesta de estrategia europea. Bien, en cuanto a colisiones y electrocuciones, nuestro país también ha tomado una medida importante y es aprobó una ley que obliga a que en todas las zonas importantes para las aves, y desde luego donde está el milano real, pues están en peligro de extinción, lo son, tienen que ser modificados o aislados todos los postes que pueden tener riesgo para electrocución. Se identificaron en esta legislación cuáles eran las distancias mínimas que podían suponer un problema de electrocución para las aves
y tienen que ser modificados todos los tendidos. Realmente, si se hubiese cumplido los plazos que ponían en el Real Decreto, ahora mismo tendrían que estar ya modificados todos los tendidos eléctricos, ya sean de grandes compañías o sean privados. Pero, por desgracia, todavía no es así. De hecho, algunas comunidades autónomas ni siquiera tenía varias fases. Primero había que identificar las zonas importantes, después había que identificar los tendidos y luego había que modificarlos, hacer proyectos de modificación y modificarlos. Ahora mismo tenemos incluso comunidades autónomas que ni siquiera tienen el listado de estos tendidos peligrosos. La crisis ha supuesto un grave problema porque tenían que estar las modificaciones básicamente financiadas por la Administración, y con la crisis económica pues estos planes, digamos, no han funcionado. Pero la buena noticia es que al menos tenemos una voluntad de nuestros legisladores porque esto se corrija. Así que, bueno, asociaciones como la nuestra pues estamos persiguiendo a las administraciones para que lo lleven a cabo, ¿no? Bueno, colisiones contra aerogeneradores, sobre todo en España, es una amenaza que ha ido creciendo con el tiempo. Aquí vemos la potencia instalada de parques eólicos, cómo fue prácticamente exponencial durante muchos años. Ahora mismo, creo que eso es 2012 el último, realmente aquí se ha estabilizado. Con la crisis prácticamente no se han instalado nuevos parques eólicos. También los cambios legislativos del último gobierno han sido muy negativos respecto a las energías renovables, y entonces la falta de seguridad por parte de los promotores ha llevado a que esto se estabilice, pero hemos tenido, digamos, unos años donde las colisiones han aumentado muy importante, sobre todo porque de forma general no se ha hecho una buena planificación para la instalación de parques eólicos ni unas buenas evaluaciones, lo que ha llevado que en muchos casos se han puesto en lugares inadecuados para poner este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya hay, les voy a decir las cosas en las que nosotros personalmente desde SEO Life hemos estado trabajando. Hemos trabajado en hacer manuales para intentar ir mejorando la evaluación de los parques eólicos, porque aquí se han estado evaluando y realmente no había manuales ni siquiera orientaciones por parte de las comunidades autónomas para cómo evaluar. Hemos intentado ahí avanzar algo. Ahora ya existen sistemas automáticos anticolisiones que están siendo efectivos, que identifican cámaras que identifican cuando llega un animal, que son capaces de interpretar por el comportamiento, la velocidad, cómo se mueve, qué tipo de especie es, y puede avisar al animal, incluso parar automáticamente los aerogeneradores y evitar las colisiones. Con los milanos son especialmente efectivos. Hay otras especies más complicadas por su forma de vuelo, pero los milanos serían más o menos efectivos. La cuestión es que las empresas ahora mismo no les interesa colocarlo, les supone un gasto adicional y las administraciones no les están obligando. Entonces, estamos intentando impulsar que sea obligatorio, si uno tiene un parque eólico y puede matar aves, pues que ponga todos los medios para que sea lo menos posible, por un lado. Y ahora estamos trabajando y estamos muy ilusionados en SEO Life con este tipo de aerogeneradores que no tienen aspas y por lo tanto la mortalidad por colisión con las aves se reduce o se reduciría muchísimo. Esto es una propuesta de una empresa que se llama Vortex. Hemos desde SEO Life firmado un convenio con ellos con el objeto de intentar impulsar este tipo de tecnologías. Pero no es el único. Hay otras empresas, en el Reino Unido hay una que están trabajando nuestros compañeros de RSPB, que también con un diseño diferente, pero que tampoco utiliza aspas y que por lo tanto también evitaría las colisiones. Creo que es muy importante desde los colectivos ornitológicos ayudar e impulsar
tecnologías nuevas que nos quiten, que no requiera, que independientemente de que se haga una buena o mala evaluación, su impacto intrínseco sea menor. Bueno, otra cuestión que a nosotros nos preocupa muchísimo es la intoxicación secundaria por rodenticidas, sobre todo anticoagulantes de segunda generación, ¿no? Los famosos SGAR. Cada vez estos rodenticidas ahora mismo dominan el mercado. Bromadiolona, por ejemplo, es una de las sustancias activas más utilizadas y son bioacumulables, sería, digamos, el DDT del presente que estamos poniendo en nuestros campos y con el que estamos luchando mucho, no solamente SeverLife, sino Verlife en general, por quitarlos de nuestros campos. Tuvimos un gran éxito el año que no soy capaz de aprenderme los tres, solo tiene 3 botones, se lo aseguro, pero pensar en milanos y en botones es complicado. Bueno, tuvimos un gran éxito al conseguir que se aprobase una guía, o sea, dentro de esta resolución para reducir el riesgo de envenenamiento de especies migradoras, se aprobaron unas guías para prevenir. Y en estas guías, una de las recomendaciones legislativas es restringir al máximo o incluso prohibir la utilización en el campo de estos anticoagulantes de segunda generación, de estos rodenticidas. Aquí tenemos un grave problema en Castilla y León. Ya les explicaron ayer en dos de las conferencias que Castilla y León es ahora mismo el bastión de los milanos en España, es decir, para nosotros es muy importante y debido a la gestión agrícola que se ha llevado a cabo, ahora mismo tiene irrupciones importantes de roedores, de topillos, y ha sido solucionado ante la alarma de los agricultores, ha sido solucionado por la administración con donaciones de toneladas de anticoagulantes para que se pongan en el campo, lo que supone un riesgo elevado para las especies que luego comen estos roedores medio muertos o se alimentan de las carroñas. Esto es una liebre, digamos, y aquí tenemos el rodenticida, ¿no? Aunque por ahora lo único que hemos conseguido es que se obligue a tener más cuidado a la hora de poner rodenticida y no se pongan al aire libre, número 1, y número 2, hemos conseguido que se limite mucho la cantidad de rodenticida que se está regalando a los agricultores, pero estamos decididos en conseguir que se elimine por completo del campo. Estamos seguros que la solución para estos ciclos de roedores tenemos que solucionarlo con una gestión agrícola, eliminando las grandes cantidades de cultivos de regadío plurianuales, que son donde realmente se concentran las poblaciones de estos roedores, y que si somos capaces de cambiar el modelo en el campo, vamos a tener más contentos a nuestros agricultores y vamos a tener una biodiversidad más sana. Ya les anuncio que, por ejemplo, acabamos de pedirle un proyecto a la Unión Europea justamente para intentar desarrollar estos modelos agrícolas y poder convencer a los agricultores y a los gestores para ir migrando hacia ese tipo de modelos que eviten conflictos con la fauna y no resolverlo después matando a la fauna si nos molesta, ¿no? Bueno, otro problema que tuvimos en general con todas las especies carroñeras y entre ellos el milano ha sido la prohibición después de la crisis de las vacas locas de poder depositar o de que exista algún tipo de cadáver en el campo. Esto llevó, tras unos cuantos años de que realmente no pasase nada,
porque igual que en España no somos muy rápidos para aplicar las leyes medioambientales, tampoco lo somos para las de sanidad o para las ganaderas, etcétera. Y lo cierto es que aunque teníamos obligación de retirar los cadáveres, pero muchos de ellos se quedaban en el campo. Pero claro, poco a poco, si las vamos aplicando, poco a poco había más empresas de recogida y poco a poco pues, las especies que se alimentan de estos cadáveres pues tenían menos disponibilidad de la que estaban teniendo hasta ese momento. Y eso pues podía suponer un problema. Desde aquí, desde España y concretamente desde SEO Verlife, en nombre de Verlife, trabajamos mucho con la Comisión Europea para cambiar el reglamento que regulaba todo esto y conseguimos que existiesen excepciones y que se permitiese en aquellos países y aquellas regiones donde tenían altas concentraciones de especies necrófagas para poder, por una parte, poner puntos de alimentación para estas especies y, por otra parte, para poder dejar los cadáveres directamente en el campo. Con una serie de condiciones se podían dejar los cadáveres en el campo. Esta es la normativa europea y esta es la ley nacional que permite hacerlo. Problema. Aquí en España todo es muy complejo y necesitamos una norma europea que salta a una norma nacional y luego hace falta normas de cada región porque son las que tienen las competencias. Así que ahora mismo estamos en la batalla, disculpen, en la batalla de que todas las comunidades autónomas lo apliquen. Pero ya tenemos unas cuantas comunidades autónomas que están ya permitiendo dejar los cadáveres de nuevo en el campo. Por supuesto, de ganadería extensiva, hay determinados rangos, por ejemplo, o que no, determinados cadáveres que no se pueden dejar en el campo, pero en muchos de ellos sí. Bueno, como ven, no estoy repasando todas las amenazas, estoy repasando unas cuantas de ellas y estoy terminando ya. Otro problema que tenemos muchas veces es el de la destrucción de hábitat. Disculpen porque esta foto no es muy buena, pero es de una denuncia que hemos hecho apenas hace unos meses, pero no he encontrado la denuncia original en mi ordenador y solamente tenía, digamos, la fotocopia de la denuncia, donde aquí había un pequeño bosquete donde había nidos de milano y donde habían sido cortados. Desgraciadamente, en nuestro país no existe una buena coordinación entre los responsables de medio ambiente y de conservación de la fauna y los que llevan la parte forestal y dan las autorizaciones para cortar, etcétera. Ahí tenemos un problema. Otro problema que muchas veces incluso estas especies medianas y que además pueden cambiar fácilmente de nido, no tenemos muy buena información de dónde están los nidos, la propia administración. O sea, a veces se sabe, pero no hay una buena coordinación y otras veces ni siquiera se sabe que ahí había nidos y muchas veces cuando llegamos ya es demasiado tarde, ¿no? Aquí les he puesto una presa porque otro de los problemas que estamos teniendo ahora es con varios proyectos de grandes presas que quieren construirse en España. Aunque parezca mentira, en España seguimos destruyendo nuestros ríos para acumular agua y muchas veces esto lo que hace es sepultar zonas, sobre todo de cría de los milanos, que utilizan los árboles de los cursos de los ríos para poner sus nidos. Y concretamente, aprovechando que estábamos aquí, les traigo un ejemplo que es la presa de Viscarrués, y la traigo porque justamente es una presa que se quiere construir aquí en esta provincia y donde hay una población importante para esa zona de milanos
que en principio será inundada por una presa. Justamente esta es una presa que tenemos ante los tribunales españoles y una cuestión que nos sería de mucha utilidad es, por ejemplo, si este Congreso saca una declaración entre sus conclusiones solicitando que no debe inundarse esta zona importante para los milanos, ¿no? Y así intentemos, aparte de todo lo que consigamos aquí, de aprender y mejorar en nuestras regiones, en nuestros países, pues si conseguimos hacer una acción de conservación concreta por nuestros milanos. En general, y ya haciendo un poco un resumen de las principales conclusiones que me gustaría extraer del caso español. Luego, al final de esta sesión, vamos a tener una mesa redonda y veremos qué ocurre en otros países. Pero podemos decir que esta especie sufre prácticamente todas las amenazas que pueda tener una rapaz. Al final lo tienen los milanos, por su ecología, por su tamaño, por su visibilidad, pues hace que sean fácilmente afectados por todas las amenazas, las mayores amenazas que tienen en general las rapaces, que al menos en España las medidas de conservación no siempre son globales y son más aplicadas en algunas regiones que en otras. Por lo general existe una baja coordinación entre las diferentes administraciones para poder llevarlas a cabo. Tenemos, sobre todo en la Unión Europea, buena parte de su área de distribución está dentro de la Unión Europea, tenemos una legislación adecuada para poder llevarlos a cabo. Les recuerdo que todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen obligación de establecer medidas de conservación para el milano real y todos los Estados miembros tienen obligación que en todas las zonas de especial protección para las aves tengan objetivos de conservación y tengan medidas de conservación para esta especie, todas en las que está esta especie, por supuesto, y que tenemos que ser muy exigentes ante los estados y las administraciones para que lleven a cabo el trabajo. Si vemos mucho de lo que se ha hablado en este congreso, son muchas acciones prácticamente puntuales, muchas veces llevadas a cabo por ONGs, a veces con más o menos apoyo de las administraciones, por personas particulares, por gente interesada, y tenemos que mandar un mensaje claro desde este congreso a nuestras administraciones, decirles que ellos son los competentes, nosotros tenemos mucho interés, pero que ellos tienen la obligación legal, y que vamos a estar muy vigilantes para que lo hagan y vamos a colaborar con ellos para conseguir lo que al final todos queremos, y que esta especie deje de estar amenazada, deje de tener todas estas amenazas y siga siendo una de las aves más bellas que sobrevuelan nuestros campos. Muchas gracias.